A veces sucede que uno se encuentra en mitad de la tarde, tal vez lavando los platos o doblando la ropa, y de repente siente un nudo en la garganta que no sabe explicar. Es esa sensación de tener algo atorado en el pecho, una emoción que pesa pero que no tiene nombre, una memoria que nos visita sin permiso o un miedo que no se deja atrapar por las palabras comunes. Te quedas ahí, con las manos húmedas o el pensamiento perdido, sintiéndote un poco solo en tu propia cabeza, como si estuvieras tratando de describir un color que nadie más puede ver. Es un momento de incomodidad silenciosa, un vacío donde las frases hechas de siempre, los cómo estás o los todo va a estar bien, simplemente no caben. Nos sentimos un poco náufragos de nuestra propia experiencia, buscando desesperadamente una balsa, algo que nos diga que no somos los únicos que se sienten así, que alguien más ha pasado por este laberinto y ha logrado dejar una marca en la pared para guiarnos. Esta es la primera capa que reconocemos de inmediato en nuestra vida, la idea de que hay cosas que simplemente no se pueden decir. Lo vemos en esos silencios pesados en las reuniones familiares, en la mirada esquiva de un amigo que está sufriendo o en nuestra propia incapacidad para explicar por qué hoy el mundo se siente un poco más gris. Creemos que el lenguaje es solo para dar instrucciones, para comprar el pan o para pedir una dirección, pero en el fondo sabemos que hay verdades que se nos escapan entre los dedos. Esta superficie nos dice que lo que no tiene nombre no existe, pero la realidad nos muestra que lo que no tiene nombre es precisamente lo que más nos duele y lo que más necesitamos compartir. Pero si miramos un poquito más allá de ese silencio, descubrimos una creencia emocional muy profunda que nos maneja en secreto. Tenemos el hábito de pensar que el arte, y especialmente la poesía, es algo lejano, algo que pertenece a los libros viejos, a las estatuas de mármol o a la gente que usa palabras elegantes que no entendemos. Existe esa creencia silenciosa de que la poesía es un lujo o una tarea escolar que terminó hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando nos permitimos escuchar un verso que parece escrito para nosotros, nos damos cuenta de que la poesía no es un adorno, sino una herramienta de supervivencia, una forma de ponerle pies y manos a lo que sentíamos inalcanzable. El patrón se repite constantemente en diferentes rincones de nuestra historia personal. Aparece cuando recordamos esa pequeña nota que alguien nos dejó en la mochila o en la vianda del almuerzo, algo que no buscaba ser literatura, sino simplemente ser un puente de cariño. Vuelve a aparecer cuando escuchamos una canción y sentimos que el que la escribió estaba escondido en nuestro armario viendo nuestras penas. Lo vemos en esa tendencia de buscar refugio en las palabras de otros cuando las nuestras se agotan, en la necesidad de encontrar camaradería en medio de la soledad. Es el mismo patrón de búsqueda de pertenencia que nos hace darnos cuenta de que una habitación llena de desconocidos puede volverse un hogar si todos nos detenemos a escuchar la misma verdad vulnerable. Notamos este vacío cuando nos damos cuenta de que hemos pasado años huyendo de las cosas difíciles, creyendo que si no las hablamos, desaparecerán, cuando en realidad solo crecen en la sombra. Aquí es donde ocurre una realización compartida, una toma de conciencia muy suave que empieza a brotar cuando entendemos que nombrar lo que nos asusta es la única forma de empezar a sanarlo. Empezamos a notar que la poesía no se encuentra solo en los grandes teatros, sino en los lugares más inesperados, como en la parte de atrás de un bar oscuro, en un gimnasio escolar o en un trozo de papel arrugado. Es un alivio descubrir que no necesitamos ser expertos ni tener títulos para adueñarnos de las palabras, porque la poesía es el derecho de cualquiera que tenga algo que decir y nadie que lo escuche. La verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en tener el valor de hacer las preguntas correctas y de dejar que otros nos vean tal como somos, sin la capa de superhéroe que siempre intentamos llevar puesta. Es entender que la vida nos va a golpear, que a veces las botas se nos van a llenar de lluvia y que el chocolate no siempre va a alcanzar para arreglar el corazón, pero que precisamente en esa fragilidad es donde encontramos la belleza más pura. Esta idea aplicada a nuestra vida cotidiana transforma la manera en que nos vinculamos con los demás. Se nota cuando decides ser honesto sobre tu tristeza en lugar de esconderla tras una sonrisa falsa. Se nota cuando comprendes que ser vulnerable no es una debilidad, sino una forma de valentía que invita a los demás a ser valientes también. Aplicar este entendimiento a nuestras relaciones significa valorar la escucha, el ser testigos de la historia de otros sin juzgar, sin tratar de arreglarlo de inmediato, simplemente estando ahí. Se trata de habitar el presente con una curiosidad nueva, sabiendo que cada persona que cruza por nuestro camino lleva consigo un universo que merece ser nombrado. Cada vez que permites que una historia ajena te toque el alma, estás ensanchando las paredes de tu propia casa interna.
Podemos profundizar en esta sensación si regresamos a ese momento de soledad frente al fregadero. Imagina que ahora, en lugar de sentir ese nudo como un enemigo, lo ves como una invitación a buscar un lenguaje nuevo. Notas que las heridas no se curan solo con parches, sino con la luz que entra cuando nos atrevemos a abrir la puerta de lo que sentimos. Imagina que puedes mirar tu propia historia, con todos sus moretones y sus momentos de asombro, y verla como una colección de versos que todavía se están escribiendo. Sientes como la presión por ser perfecto se disuelve, y en su lugar queda una gratitud profunda por el simple hecho de estar aquí, respirando este aire, probando este mundo que a veces parece de azúcar y otras veces de hierro. Es una transformación del alma que nos permite recuperar la conexión con nuestros maestros, con nuestros padres y con los desconocidos que, sin saberlo, nos han dado la mano a través de lo que escribieron. Se trata de entender que la voz de uno, por pequeña que sea, nunca debe dejar de cantar, porque nunca sabemos quién está del otro lado de la puerta esperando precisamente esa canción para sentirse a salvo. El milagro no es que la poesía sea perfecta, sino que el océano nunca deja de besar la orilla por muchas veces que sea rechazado. Al final, lo que queda es la paz de saber que somos parte de una cadena inmensa de personas que, a lo largo de los siglos, han intentado decir lo que no se puede decir y han encontrado, en ese intento, una forma de amor. Se trata de entender que la verdadera educación no es aprender datos, sino aprender a sentir, a empatizar con una narrativa ajena y a recibir críticas con la misma apertura con la que recibimos un cumplido. Al mirar de nuevo a tu alrededor, quizás descubras que la magia no es algo que se encuentra en los cuentos de hadas, sino algo que tus padres pusieron en tu lonchera cada mañana sin saber que estaban sembrando una semilla de infinito. Es una invitación a no pedir perdón por el brillo de tus ojos ni por el volumen de tus sueños, recordando que lo más hermoso de ser humano es nuestra capacidad de encontrar belleza incluso en el desorden de vivir. Si hoy pudieras escribir una sola frase, una sola palabra que describiera ese sentimiento que has llevado guardado en secreto durante tanto tiempo, y supieras que al decirla estarías abriendo una puerta para que alguien más deje de sentirse solo, ¿qué verdad te atreverías a poner en papel para recordarle al mundo que, a pesar de todo, todavía queda mucha luz antes de que anochezca?